y también a través de la psicología y de cómo podemos llegar a somatizar muchas cosas a través de la misma psicología dentro de nuestro cuerpo. Y que muchas veces dicen, híjole, es que no tengo la menor idea, ya fui con doctores, ya fui aquí, ya fui allá, ya me tomé el medicamento, el tratamiento, no sé qué. Y bueno, ya me paré de cabeza, de pestañas, ya bailé con una gallina negra, hice de todo. Y nada me resulta. ¿Qué está pasando, Edilova? ¿Qué está? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues es que está pasando que a lo mejor no estás tratando bien lo que viene de la chompa, ¿no? Lo que viene de la cabeza. Muchas veces no nos damos cuenta que nos hacemos más daño nosotros en algunos casos que el mismo entorno o el procesamiento de las cosas que nos pasan a veces no suceden de la manera correcta porque no lo canalizamos o con el experto adecuado o a lo mejor no estamos atendiendo la emoción que tiene que ver con lo que nos está pasando. ¿Yo qué les voy a contar, Idilova? Yo no sé nada de eso, pero para eso traigo expertas. Y por favor, quiero pedirles a nuestras expertas, porque el día de hoy son dos o tres. ¿Tú también vas a hablar también? No, tú no. Dice, no, a mí ni me voltees a ver, me dice. Bueno, el caso es que traemos dos expertas que me gustaría que ustedes se presenten con la audiencia de Exa FM y que les hablen acerca de cine y acerca de cómo la psicología puede también traer beneficios y también de pronto traernos cosas perjudiciales a nuestra propia salud. Adelante. Pues bueno, me presento, yo soy Cindy Hernández y soy psicóloga clínica y después me especialicé en terapia psicocorporal. Lo que descubrí en psicología es que solo se habla de salud mental, pero se olvida el trabajo con el cuerpo. Y todo lo que hemos vivido impacta a la misma intensidad a la mente y al cuerpo. Entonces, cuando tenemos una situación muy difícil que vivimos hace tiempo o que no acabamos de procesar, no solo es algo que impactó a nuestra mente y que nos puede seguir afectando ahora en la forma en la que vemos las cosas, sino también afecta a nuestro cuerpo. Entonces, todo esto que pasa, decir, tengo la misma contractura crónica y llevo meses con ella y voy al quiropráctico y nada me la quita, pero resulta que sigo en la misma relación que me hace daño o sigo teniendo esta forma de pensar o de percibirme que me lastima, pues puede venir de ahí. Y también mucho parte de las enfermedades psicosomáticas. Psicocorporal, me voy a meter aquí un poco con historia, viene de un discípulo de Freud que se llama Wilhelm Reich. Entonces tiene los mismos años de existir que el psicoanálisis, solo que vivimos en una sociedad que tiende a excluir el cuerpo, lo separa todo. Si tienes un problema de salud física, vas con un médico. Si tienes un problema emocional, vas con el psicólogo. Aguas, no estoy diciendo que no tengas que ir al médico cuando se necesite ir al médico. Claro. Pero es súper importante también trabajar con el cuerpo cuando hay una situación emocional. Y eso lo excluye demasiado la psicología. Entonces fue por eso que me dediqué a psicocorporal y me di cuenta que hay todo un mundo súper impresionante de cómo puedes trabajar en ti. Yo primero tomé este enfoque y tuvo cambios impresionantes en mí y por eso después me dediqué a esto y dije, algún día quiero hacer lo que esto hizo por mí. Y bueno, ahora ya llevo desde el 2013 justamente con terapia psicocorporal y haciendo toda esta concientización de aprende a escuchar a tu cuerpo, porque al final del día nuestro cuerpo es una brújula, ¿no? Eso es súper importante, aprende a escuchar tu cuerpo. Porque muchas veces todo lo que nos está pasando constantemente, por el ajetreo, justamente por la velocidad a la que vivimos actualmente, por las válvulas de escape artificiales que podemos llegar a tener en muchas ocasiones, pues enmascaramos muchas emociones que están impactando directamente en nuestra salud. Y de pronto dices, bueno, pues traigo una gastritis ahí que pues ahí al rato me la quito, ¿no? Llevo 10 años con ella. Llevo 10 años, ay, que son 10 años, ¿no? Pues 10 años al rato se me quita. Y de repente esa gastritis comienza a evolucionar a otra cosa y que ya me tomé el omeprazol y que el té de cuachalalate y que no sé qué. Y no se me termina de quitar. Ya fui con el gastro. ¿Y qué me dijo el gastro? Por ejemplo, eso me pasó a mí. Esto es algo real. Mi doctora me dijo, a ver, ya te tomaste tratamiento, tal, no sé qué. Estás bajo mucho estrés. Y yo dije, pero ¿eso qué tiene que ver con la independencia de México? Y me dijo, no, es que tiene muchísimo que ver. La forma en la que manejas el estrés tiene y va a impactar directamente en tu salud gastrointestinal y en otras formas también de problemas de salud. Pero bueno, eso es por parte de la psicología y por parte de cómo podemos llegar a somatizar algunas cuestiones a nivel emocional. Pero ¿y para todo esto qué tiene que ver el cine? Es justo a donde iba. ¿Y por qué creen que tenga que ver el cine en todo este tema, no? Pues realmente dentro del cine, bueno, me presento. Mi nombre es Marisa Tane, estudié cine, soy directora y guionista y estudié cine en la Escuela de Cine de la UNAM, el CUEC. Ok. Ahora en NAC, donde justamente estudió Cuarón,
Zaplueski. ¿Fue tu entonces- compañero? No, por ¿No? suerte no estoy tan grande. Por suerte no estoy tan bueno, muy bien. Ok, es que yo no sé si... Para que la ubiquen. ¿no? Bueno, ok. Ajá. No estoy tan joven, pero... Estudié... No, Bueno. sí. Entonces hay un género que se llama cine autorreferencial que me gusta mucho, que llegó a mí cuando falleció mi abuelita Tere, porque justo quería yo plantear cómo esta idea de que la memoria es colectiva y que entonces para mí la muerte no existe en la medida de que ahora la memoria de mi abuelita formaba parte de mi memoria, Ok, ¿no? qué interesante. Entonces, es cine autorreferencial y creo que cualquier búsqueda personal, creativa, artística, tiene una búsqueda personal. Entonces, un poco lo que hice en este corto es tener esta idea de que la muerte no existe y trascendió a través de mi memoria, ¿no? Y que una parte que me conozcas a mí, conoces a mi abuelita. Totalmente. No estoy hablando algo del más allá, pero... No, es básicamente algo de su genética de partículas, algo de ella misma está en ti en este momento. Claro, y entonces digamos que en este camino y en esta búsqueda apenas acabo de hacer un corto que se llama Tane, que es mi nombre, que significa principio semilla, y es una carta de perdón a mi adolescente a través de la danza contemporánea. Entonces, Ok. yo pensé cine a través de la danza contemporánea. Cuando empecé a bailar danza entendí el cine, y entendí el cine a través del cuerpo y la escritura. Entonces, yo doy muchos talleres, soy maestra también de la Filmoteca de la UNAM. Ok. Próximamente no se pierdan mi próximo taller de guión. Ahí está, también, de una vez. Y también en el TEC, etcétera, y también yo continúo con mis propios procesos independientes. Ujú. Y estuve un buen rato en el área de cinefotografía. Y bueno, el tema de todo esto es que a partir de que yo pude ir al cuerpo y a los procesos de escritura, muchas veces cuando te ves, ¿dónde entra la psicología? Una manera de escritura de guión es a través de construir la psicología de un personaje. Entonces, Ok. el conflicto del personaje está entre su mundo consciente y el inconsciente. ¿Cuál es el mundo consciente? El automático. Lo que hablaban incluso un poco, lo que hablaban tú y Cindy, como de, bueno, la gastritis, pero de repente pasa algo en tu vida, te das cuenta como algo no está bien, me estoy enfermando mucho y ahí te das cuenta que hay una herida. Entonces, si está como toda la parte psicosomática en tu cuerpo, te das cuenta qué está pasando. Entonces ese personaje dice, algo no está bien. Y la vida, o sea, Dios le quita o el trabajo, o la pareja, o el novio tóxico, o le da una enfermedad, Ok. para que realmente encuentre el punto del inconsciente. Y cuando entras al inconsciente te das cuenta en quién te estás convirtiendo. Y a partir de esta psicología del personaje, tú desarrollas el primero, segundo y tercer acto de un guión. Entonces, mi hermana y yo nos juntamos, ella va al cuerpo, yo a los procesos de escritura. Ya hemos impartido varios retiros que próximamente también los invitaremos porque Claro. habrá otro, no, daremos las páginas al final. Mira, mientras no me inviten a retirarme, eso ya es otra cosa, pero yo voy a cualquier retiro. Ajá. Y trabajamos ella el cuerpo y yo la parte de la escritura y también algunos ejercicios de danza. Entonces, definitivamente es quien estudia cine, creo que me dará la razón, va de la mano de la psicología, ¿no? Totalmente O sea, de la mano. Ahora, acabas de decir algo muy interesante que yo he notado digamos, en muchos patrones. Como que la misma psicología nos lleva a repetir algunos patrones, tal vez o para sanarlos, o tal vez porque no terminamos de aprender algo ahí, o tal vez porque inconscientemente buscamos a través de la nostalgia volver a situaciones del pasado. Pero dijiste algo muy importante. Las heridas de la adolescencia, a veces cuando no las sanamos correctamente, ¿no? Las carencias de la infancia, las heridas de la adolescencia, o temas poco resueltos o nada resueltos dentro de estos procesos de crecimiento humano, pues te pueden llegar a tener limitantes o a mermar tu vida como un adulto. ¿A qué voy con esto? A que hay gente que, por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Todos creo que hemos pasado por algún desamor, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Y ojo, público, si usted anda muy feliz por la calle y anda diciendo, yo acabo de conocer el amor de mi vida, déjenme decirles que un día se van a bloquear, ¿eh? Un día se van a bloquear y ojalá que no sea pronto, pero algún día va a suceder. Disfruten mientras se pueda porque se acaba, ¿eh? Se acaba. Desgraciada Magali. No, no es cierto, no. No, el caso es que la adolescencia y sus heridas, de pronto cuando nos rompen el corazón cuando somos adolescentes, aprendemos a lidiar un poco con la frustración, aprendemos a lidiar un poco también con la tristeza, con la ansiedad, aprendemos a conocer ciertas emociones que pues van a estar presentes dentro de nuestra vida y que de pronto cuando las vivimos, pues nos forjan de una u otra manera, siempre y cuando las podamos tratar
correctamente, ¿no? A través de la canalización correcta y poder terminar de solucionar esos problemas. Pero ¿qué pasa? Hay gente que nunca le rompen el corazón cuando es adolescente, por ejemplo. Y entonces le pasa a los 30 años, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué pasa? Tú a los 30 años tienes muchas cosas ya, entre comillas, resueltas de tu vida y hay una regresión a un momento crítico de tu vida que dices, híjole, a mí nunca me rompieron el corazón, yo no sé cómo lidiar con esto. Yo no sé qué hacer. Y entonces ahí estás viendo gente que empieza a desarrollar adicciones, gente que de pronto puede llegar a tener problemas Ataques de personalidad, ansiedad. ataques de ansiedad. O no empujen tampoco, ¿eh? No te preocupes. Esos, mira, yo acabo de tener uno ahorita entrando. Ahorita tuve 4 en estos últimos 10 minutos, pero bueno, vamos a hablar de todo eso y vamos a hablar de cómo las emociones, los temas poco resueltos a lo mejor, o la mala canalización, o el no querer o no saber que tenemos que canalizar, al igual que nuestro cuerpo, cuando vamos al médico, cuando algo nos duele, también nuestras emociones van a afectar y van a impactar directamente en nuestra persona y a lo largo de nuestra vida, ¿eh? Entonces, un problema que puede haber surgido en la infancia, en la adolescencia o en la adultez, pues si no lo resuelves, lo puedes arrastrar durante toda tu vida. Y dijiste una frase que a mí me dolió. Así, yo lo sentí como Casi una lloras cachetada, aquí. ¿eh? Yo lo sentí como una cachetada y la frase es la siguiente, se las voy a compartir. Lo que más te ha dolido en la vida, lo que más te ha dolido que te hayan hecho en la vida, es lo que acabas haciéndote a ti mismo. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo, Cindy? ¿Cómo puedo yo volverme mi propio enemigo si estoy tratando de huir de ese problema? ¿Cómo pasa eso? Claro, porque al final del día todos aprendimos a querernos de acuerdo a cómo nos quisieron. Qué interesante. Entonces, si la forma en la que yo sentí que era querido era buscando aprobación constante, porque me sentí desaprobado, voy a estar todo el tiempo negociando esa aprobación, pero lo que hay detrás es mi miedo a que no me aprueben y por ende yo me desapruebo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y cómo se ve una persona físicamente cuando es una persona que tiene un problema de desaprobación? Bueno, a ver, puede haber distintos tipos, pero uno muy claro puede ser justamente estas personas que están jorobadas casi todo el tiempo, como si estuvieran cargando algo en la espalda, ¿sabes? Ok. Tienen, también la pelvis la tienen como muy hacia adentro, ¿no? Están como en este miedo constante de la desaprobación, pero también cargan a los demás. Es como si yo tuviera que hacer méritos para que me quieras. Entonces, dime qué méritos tengo que hacer por ti para que tú te quieras quedar conmigo. Ahorita que lo estás diciendo se me hace muy preocupante porque es algo muy común. Algo Claro. muy común. O sea, yo lo pienso de alguna manera y todo el tiempo estamos buscando hacer algo para llamar la atención porque buscamos aprobación. Y las redes sociales son un escenario excelente para eso. Muchas veces estamos subiendo la fotito y subiendo la story y haciendo el TikTok y no sé qué, para que vean que nuestra vida es maravillosa porque buscamos una aprobación. Pero lo que realmente debería estar haciendo en vez de subir TikTok es ir a terapia, ¿no? Eso sería lo más importante. Irte hacia adentro y cuesta trabajo porque pues es lidiar con nuestras propias heridas que muchas veces no queremos ver y entonces le pedimos en la mayoría de las veces a la pareja o a gente muy cercana, pero la mayoría de las veces a la pareja, que nos resuelva eso que nosotros no hemos acabado de resolver, como el caso que te decía de un divorcio. Si una persona en un divorcio o en una relación que termina, pero que duró muchos años, dice, me abandonaron, solo un papá o una mamá puede abandonar a su hijo o a sus hijos, claro. ¿no? Los demás solamente se Entonces, van. solo se separan. Y si tú lo estás viviendo desde ahí, significa que lo estás viviendo desde una herida no resuelta. Entonces, llevamos todas las etapas de nosotros, en nosotros, muchas sin poder resolver, y es importante poderlas verlas, porque si no, nuestra forma de relacionar está muy ligada a partir de esa herida, o el caso que te contaba de una persona con miedo al abandono o con esta herida del abandono. ¿Cómo se ve una persona que ha tenido miedo al abandono? Por ejemplo, es lo que te contaba un poco, ¿no? Normalmente hunden demasiado al pecho, como con este temor, ¿no? De que los lastimen o las lastimen. ¿Y cómo se comporta una persona así? Pues todo el tiempo está buscando que la quieran, que la cuiden o que lo cuiden, que estén al pendiente de él o de ella, pero no se da cuenta que eso que pide al otro no lo hace consigo misma. Como por ejemplo una persona que dice, ay, entró y no me saludó.
claro. Eso ¿no? podría ser una herida más de rechazo. De rechazo, de que ¿No? constantemente está buscando también aprobación y Sí, no quiere el como rechazo. está buscando sentirse aceptado o aceptada. Pero las personas con herida de rechazo, de hecho, buscan ese rechazo. O sea, buscan no tener mucho contacto y después se quejan de por qué la gente no los busca o no los Claro. contacta. Pero es como, mejor me voy antes de que me corran. Y ni Ujú. siquiera se dan la oportunidad de conocer al otro porque ya se andan yendo de ahí. Claro, Eso claro, es claro, distinto. claro. El abandonado busca, es como si buscara ser maternado o maternada todo el tiempo, Ok. ¿no? Entonces, desde ahí tampoco asume su independencia y su responsabilidad también. Y, por ejemplo, retomando un poco la frase que decíamos, lo que más nos ha dolido que nos hayan hecho otras personas es lo que acabamos haciéndonos a nosotros mismos. ¿Cómo lo podemos resignificar? Porque igual, si alguien quiere llamarnos al 31 30 95 73 11 28 96 a través de las líneas en cabina 31 30 95 7 o 3 11 28 96 y que nos cuenten, mira, a ver, yo me siento así, tengo este problema a nivel físico, me duele esto, me duele el otro. Y que tú le puedas decir a grosso modo, oye, mira, a lo mejor tendrías que sentarte a comerte un pollito con el abandono. O sentarte a comerte un bistecito con el rechazo. Claro. O con no poner límites. O con bla, bla, bla. Entonces, si alguien nos quiere escribir también a través del WhatsApp, a través del 777-30-00957, o llamarnos a través del 31 30 95 7 o el 311 28 96, aquí, digo, no les vamos a resolver la vida tampoco, pero sí les vamos a dar una brújula, ¿no? Unas pistas. Unas pistas. Y ahora, ¿qué tipo de personajes? Porque eso es muy interesante, a través de cómo cuentan esta historia, cada persona, porque todos tenemos una historia, yo siempre he pensado que todos tenemos una historia interesante si escarbamos más allá de lo que queremos mostrar, ¿no? Porque todos mostramos lo que nos conviene, que los demás vean, pero ya si empezamos a escarbar, vamos a encontrar historias muy profundas, muy interesantes que todos tenemos y cómo se puede resignificar, porque tú nos platicabas acerca Claro. de tu corto y cómo lo resignificaste tú misma a través de una situación que te pasó a ti, diciendo, a ver, yo lo voy a resolver a través de esto a nivel artístico. Platícanos un poquito de eso. Claro que siento que algunos a lo mejor se identifican conmigo. Me di cuenta cuando hice el corto que era un tema muy general. Yo no sabía expresar mis emociones en la adolescencia, entonces mi refugio era la comida. Me sentía triste, comía. Me sentía ansiosa, comía. Todo comía. Entonces, evidentemente, empecé a subir de peso, me salieron estrías y empecé a rechazar más mi cuerpo, justo. Pero no dejabas de comer, seguías en ese Pero yo círculo seguía en vicioso. el círculo vicioso y justo un poco lo que menciona Cindy, entre más aceptación quería, más generaba yo me rechazaba cada vez más. Entonces usé una chamarra de pana roja, yo creo durante unos 4 o 5 años de mi adolescencia, construí mi propia cárcel, entonces traía esa chamarra de pana roja y me daba mucha pena que podría estar sudando, podemos estar a 36 grados, pero dije que no vean mi cuerpo porque me consideraba muy fea, gorda, Ok, etcétera. ok, ok. Entonces, entrando, yo siempre había querido bailar danza contemporánea, pero sentía que no tenía el cuerpo, ¿no? Como no, pero, o sea, tengo estrías, piernotas, etcétera. Y después, hace unos años, dije, ¿por qué no? Me meto a danza contemporánea y entonces a través del movimiento empiezo a reconciliarme con mi cuerpo y volverme a preguntar quién soy, ¿no? Ok. Entonces, creo que eso es lo interesante, no solamente del cine, de la danza, de todos los procesos creativos, como creo que el día que defines quién eres y te das por hecho, como pensando un personaje, soy este personaje y te metes en ese personaje, no te das la posibilidad de construir y pensar, y quizás si no, y volverte a preguntar cosas en la vida. Creo que la vida está en todo el tiempo preguntarte quién eres, ¿no? Entonces, es eso, a través de este corto, trabajo eso y es una lucha con mi adolescencia. Invito a otra mujer que hace danza contemporánea, que tenía un tema de rechazo, y construimos a través de todas un grupo de danza contemporánea y a la vez, el punto es que me di cuenta que era un tema muy general, cómo las mujeres tienen un peso bien grande en su cuerpo y cómo tienes que estar cumpliendo estereotipos. Entonces, como que este corto busca replantear esto y como les decía hace ratito en el corto, pensaba mucho en una frase de un psicólogo que bien mi hermana que es psicóloga sabe quién es, pero que dice, ¿no? Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz y yo pienso como nunca es demasiado tarde para tener una adolescencia feliz y como la pregunta es como quién establece quién puede bailar, quién tiene un cuerpo bello, etcétera. Entonces, desde el cine, si tú puedes construir herramientas y ver como si yo fuera este personaje, ¿cuál es mi herida? Entonces, por ejemplo, si la herida es el rechazo, la herida, etcétera, o tu papá te abandonó, en algún momento se creó una codependencia a los hombres, entonces te das cuenta que todas tus decisiones están basadas por
los hombres de tu vida. Y viceversa también, ¿no? Si tu mamá te O dejó, viceversa, buscas o por también, mujeres, ¿no? claro, con las mujeres. Claro. O sea, es algo como, digamos, como un efecto espejo que de pronto tenemos en nuestras propias vidas. Claro, y entonces a través del cine puedes entender la complejidad de ti mismo como personaje. Cuando quieras construir un personaje, después entiendes que si está construido el personaje psicológicamente de manera que todo tiene sentido, puedes grabar algo en una locación y tener dos personajes, porque la complejidad está en el mundo interior del personaje. Entonces, yo los invito a que creen otros personajes, que se pregunten, que vuelvan a transformarse, que se incomoden, que A quizás ver, no son el personaje que a ver, quieren ahora, ¿no? ¿qué les parece si hacemos algo? Vamos a experimentar conmigo, ¿no? Porque a mí me encanta yo aquí exponer mi vida, ¿no? Al aire. Ok, Vamos a crear, ahorita en lo que vamos a música, voy a crear mi personaje y ustedes me va. van a ayudar, ¿no? A decir, desde tu perspectiva a nivel psicológico, ¿qué le pasa a ese personaje? Y tú me vas a ayudar cómo resignificar para que el personaje tenga un final feliz en la historia. Oye, a ver, yo les voy a platicar acerca de mi personaje Ok. y de cómo lo construí, porque resulta, resalta y rebota que yo desde hace mucho tiempo, digamos que no fue que me convencí, sino que como que yo todo el tiempo supe que necesitaba ayuda. Todo el tiempo, ¿no? Y una vez escuché en algún lugar, no recuerdo en dónde, no recuerdo si lo leí o no recuerdo, pero yo escuché que lo más valiente que puede hacer una persona es pedir ayuda, ¿no? En vez de tratar de enfrentar la vida solo y hacerte el superhombre o la supermujer y todo, a veces pedir ayuda, el simple acto de pedir ayuda y de mostrarte vulnerable y de abrirte ante solicitar que alguien ayude ante tu situación, se me hizo un acto muy valiente. Entonces yo desde muy, muy, muy joven dije, yo necesito ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que no quiera caminar esto solo. Creo que lo voy a poder entender mejor si estoy con alguien que lo entiende desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Entonces desde muy pequeño o desde muy adolescente yo fui a terapia. Y hasta la fecha sigo yendo a Ujú. terapia. Entonces, y es algo que a mí me encanta, me fascina y además yo como que tardas en encontrar al terapeuta. Yo creo que también es como un Sí. poco como encontrar en dónde te gusta ir a comer. También de pronto tardas un poquito en... Claro. No todos los Claro. tacos al pastor son iguales, ¿no? Es que cualquier Perdóname. otra relación, o sea, una relación de terapeuta-paciente es como cualquier otra en tu vida. Tienes que hacer Ujú. match. Sí, Tienes que tener esa confianza con la persona. yo decía, ojalá me invitaran un Tinder de terapeutas. Sería padrísimo que pudieras hacer match con alguien. Es súper importante porque desde ahí actúas también en función de ti y lo que te hace sentir bien a ti y también ves al otro y sabes lo que al otro le hace bien. Ahora, hablas de un tema súper importante, antes de eso me quiero regresar un poco, que es sentirnos vulnerables. Ujú. Y creo que hay un tema ahí súper importante de reconciliarnos con esa vulnerabilidad. Hombres y mujeres lo vivimos distinto, pero creo que en ambos casos hay esta sensación de tratar de ocultar sentirme vulnerable y por no escuchar esa vulnerabilidad, uno, no pido ayuda cuando lo necesito, Ujú. o dos, también me quedo en lugares donde yo ya no me estoy sintiendo Claro. bien o me estoy sintiendo lastimado o lastimada, porque como yo no soy vulnerable, yo soy fuerte, yo Ujú. todo lo puedo, Pues puedo aguanto y aguanto y aguanto y aguanto. aguanto. Ujú. Entonces, poder mirar esa vulnerabilidad, abrazarla y escuchar lo que nos quiere decir es súper importante porque también es una guía que nos muestra dónde vamos a estar bien. Ok, ok. Creo que, o sea, yo recuerdo la primera vez que yo pedí ayuda, de que yo le hablé a mis papás y les dije, oigan, yo necesito ir con un terapeuta porque no me siento bien y me pasa esto y tal. Ujú. Me costó mucho trabajo pedirlo. Mucho trabajo porque estamos acostumbrados a que además hombre, ¿no? Sí. En la adolescencia. Claro. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a ser el chillón, ¿no? Del que va y pide El ayuda, ¿no? sensible. Y nadie más está pidiendo ayuda y todo el mundo puede perfectamente con la vida. Pues sí, pero no todo el mundo vive lo mismo que tú, no todo el mundo está experimentando las cosas a través de el mismo cuerpo, las mismas emociones, la misma neuroquímica cerebral, bla, 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 ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Que yo he aprendido en terapia a saber cuándo irme. Y ahora lo puedo, no lo domino, pero sí lo reconozco. Y ubico perfectamente en el momento cuando me tengo que ir, ¿no? Entonces, yo sé perfectamente, a veces me cuesta tomar la decisión, pero sé Claro, que ya pero la es tengo que tomar, necesaria. ¿no? Y me costó años de terapia Y poder ahí ves la entenderlo. diferencia es irte a tiempo, ¿no? O Y sea, me- y como sí, no Claro. agarrar y extender eso años, ahora, porque cada vez te sí, hace claro. más, te haces más daño a Claro. ti Y ser mismo, ¿no? honesto Y contigo, es que te estás ¿no? engañando. Entonces me decía mi Claro. terapeuta,
si tu oath de vida es decir la verdad, Pues no sí te te la la estás diciendo a ti, ti. claro, ¿no? O sea, Entonces ajá. me hizo mucho sentido, ¿no? Pero Wow. bueno, esa es una parte de mi personaje. Pero La nada más otra, quería decirte algo rapidísimo, que, o sea, también hay como un tema de lo políticamente correcto, ¿no? O sea, que Ujú. probablemente si tú le dices a alguien como, oye, esos zapatos están, y a lo mejor no te pidió la opinión, pero estamos como además en una sociedad que además siempre es con diminutivos de, ay, qué bonito, ay, Ah. por favorcito, ay, qué Ajá. bonito, ¿sabes? Entonces, agachona. ajá, ¿no? Entonces como que también creo que esa es una cosa importante en decir, hay veces cuando eres sensible, porque yo me considero sensible y muy directa, son como dos match que es como medio fuerte, pero hay veces creo que es necesario, ¿sabes? Creo que si de alguna manera yo lo planteo como si estoy acá, hay veces, creo que las personas importantes en mi vida es porque me hicieron reflexionar, me hicieron ver cosas, Claro. porque, no, y de repente hacer como, ay, no pasa nada, o sea, creo que el miembro de la familia que agarra y descompone y cuestiona es el que realmente a la larga hace que la familia se acomode y es un Ujú. bien para todos, o sea, ¿sabes? Como pensé un poco hasta tanto que yo hablo de cine, que acabo de ver Encanto gracias a mi sobrina, Ujú. pero que está esta Mirabel, que de hecho me parezco ella, en el cumpleaños de ella, de mi sobrina, de Isabela, yo me disfracé de Maribel. Pero bueno, un poco lo que hablo, que esa peli habla de cómo cuando la familia no está configurada adecuadamente, la casa se cae para que se Claro. reconstruya, ¿no? Claro, Claro, que Y es lo creo que que eso es decíamos, ¿no? importante. Del choque y de que te claro. lleva a esos límites para que te tengas que dar cuenta de alguna manera. Y es el poder de la crisis, El ¿no? O poder sea, del claro. todo el mundo le teme a Sí. la crisis, pero realmente la crisis sirve para crecer. Sí, sí, Entonces sí, las sí. necesitamos en nuestras Pero vidas. claro, porque en el momento de la crisis no vemos la enseñanza, vemos la crisis, vemos Claro. el caos, pero conforme va calmándose la tormenta, empiezas a darte cuenta que Claro. regó otras partes, ¿no? También. Exacto. Y la Y crisis muestra posibilidades, claro. ¿no? Y también, también a mí me decía mi terapeuta que justo por eso hice match con él, porque él es muy así. Directo. Claro, Claro, sí. dijiste, de aquí ¿Sabes? soy. Entonces, y yo dije, No soy el único. claro, perfecto, Claro. ¿no? Y entonces, ay, güey, lo que te está pasando es esto y esto. Y entonces era como que, tienes Entraste a razón. mi mente. No, tienes razón. Y entonces no me gustaba porque yo iba con otras terapeutas y, bueno, es que mira, lo que pasa, y yo decía, no, dime ya, ¿qué está Dime qué pasando? está pasando. Y ¿Qué me me gusta pasa? mucho esta frase de no hay persona más experta en ti que tú, Sí, ¿sabes? totalmente. O sea, y la parte más sana de ti es la que te lleva a terapia, ¿no? Porque sabes que algo no anda bien, porque sabes que hay algo que necesitas trabajar. Entonces, esa parte sana es la que puede ver esas partes que no están bien y la Ujú. que te lleva a terapia. Claro. Entonces, el terapeuta está como para acompañarte en que tú te aprendas a escuchar, Sí. ¿no? Y hay Pero el algo bien experto eres tú. lindo de un libro que se llama El arte de amar de Eric Fromm, que Claro. dice, Vivió aquí en todos, Cuernavaca, Eric Fromm. ¿a poco? Sí, Ujú, claro. sí, vive Ay, aquí. no sabía ese gran chisme. Sí, sí, sí. Pero dice, todos los terapeutas necesitan a los pacientes, o tienes los pacientes que necesitas para tú también sanar. Claro. O sea, es- ¿no? es O sea, inconscientemente no también creas que estás, solo sí. tú Ajá. también le ayudas a tu Todo terapeuta terapeuta. necesita a los Le pacientes voy que a tiene cobrar a y David. cada paciente Sí. necesita al Le terapeuta voy a que cobrar a mi Díselo, terapeuta y le voy a decir, díselo. a ver, güey, ahora te toca a ti, ¿no? Pero bueno, ese era uno de mi... Ok. Ajá, la otra característica que creo que mi personaje tiene es que es un personaje extrovertido, pero que de alguna manera no tiene la conciencia todo el tiempo de que quiere caer bien. No sé si me explico, es decir, de alguna manera no me importa mucho lo que piensen los demás de mí, pero sí me importa caerles bien. Agradarle. Claro, Ajá, claro. hay una lucha ahí. Hay Una lucha ahí, contradicción. es muy raro. Que Es muy todos raro. tenemos como esos dos lados. El tema es cuando no se pueden integrar. ¿Sí me Y a entiendes? veces no se puede. También, y está bien, ¿no? O sea, se vale Yo ya sacando mis preguntas. No, no, aquí, no, pero se vale aceptar que hay una parte de mí que me gusta caer bien. Sí. Pero también saber que si no le caigo bien al no otro, pasa. eso no impacta en mi valía. O, que Ese es te- el tema, cuando impacta en mi valía. o una cosa importante es como agradar y que en el camino te transgredas o pasar encima de ti. Siento que esa es la Claro. sutil diferencia. Decir, no, ya me quiero ir, estoy cansado, no tengo, no, porque yo antes era el alma de la fiesta y todo, y en mi equilibrio y en mi terapia, etcétera, aprendí como, no, a veces no quiero ser el alma de la fiesta y me quiero dormir y no Sí. quiero caer bien. Dice- Entonces, si te transgredes, realmente estás actuando desde un lugar desleal a ti. Entonces, ni siquiera va a haber match porque tú no estás ahí, ¿sabes? Claro. Dice Odín Dupeirón, ¿no? Dice, de repente, todos quieren ser uno, yo quiero ser 4, güey, ¿no? Hoy se me antoja ser un 4, ¿no? Porque Claro. tengo que ser yo el 1, ¿no? Exacto. Todo el tiempo. A veces hay que ser 5, a veces hay que ser 9. Porque pues no todo el tiempo Y podemos sí, es estar como ahí. no Cero. darnos por hechos.
porque siempre estamos cambiando. Quizás lo que quiero ahorita no es lo que voy a querer en 3 años, o lo que quiero ahorita no es lo que yo quería hace 4 años, ¿no? Claro. Entonces, esa capacidad de poderte seguirte conociendo una y otra vez es súper importante. Totalmente. Sí, el tema es que, por ejemplo, ahí también, otra característica de mi personaje, por ejemplo, es la resiliencia. Y eso lo he aprendido porque yo nací con una discapacidad. Entonces, cuando yo crecí en un entorno en donde, por un lado, todo el mundo me decía, ay, pobrecito, ¿no? Porque yo nací con una discapacidad en las piernas. Entonces era muy evidente. Era muy evidente porque desde que nací traía férulas, nací con pie equinovaro, entonces me operaron para acomodarlo y luego terapias y bla, bla, bla. Entonces digamos que pues daba lástima como bebé. Se veía como, yo lo percibo de esa manera, porque todo el mundo era como, ay, pobrecito, pobre niño, tal, no sé qué, tal. Entonces, como que yo crecí con eso, pero yo nunca me sentí menos, ¿no? Yo nunca me sentí menos, pero porque también tuve papás que siempre me dijeron, no, ¿tú quieres jugar fútbol? Vamos a jugar fútbol, ¿no? Chueco, pero vamos a jugar fútbol, ¿no? Oye, ¿quieres nadar? Bueno, tal vez vas a llegar en último, pero vas a nadar. O sea, nunca me dijeron, tú no puedes hacer algo. No permitieron que eso te definiera. Entonces, ahora, cuando me he enfrentado a crisis en mi vida, muchas de esas crisis emocionales ya no representan un reto tan grande como para otras personas. Porque Claro. de pronto es lo mismo. El tener un desamor a los 15 años no es te da herramientas para poder tener otro a los 30. Pero si Exacto. nunca los Claro. tuviste, entonces de repente yo crecí como diciendo, pues, ¿en serio estás llorando por eso? ¿No? Como a mí me tocó esto y esto y esto y yo sufría esto y las terapias y tal y el dolor y no sé qué. Y tú lloras Entonces, de porque repente, se tú lloras porque fue. se fue tu novia, güey. Hay un montón, agarra otra, ¿no? O sea, vete a buscar otra. Ajá. Descarga Tinder, güey, ¿no? O sea, Sí, está ¿qué bien estás fácil, pero como que Claro. me dio una perspectiva de poder solucionar los problemas, o de más bien de ver crisis a nivel emocional, que yo ya no las veía tanto como un problema tan grave. Sí las veía como un Claro. problema y era difícil enfrentarlas, pero Para ti era lo repente físico, decir, sí, necesito pero cuando resolver es algo esto. físico, cuando es algo que me pasa a nivel físico, Ahí toca tu herida. me quiebro. Y es justo las heridas, ¿no? O sea, no es lo mismo si a ti y a mí, y depende, lo que hablamos de la herida del rechazo, del abandono, de la traición, depende cuál traigas. Entonces, no a todos les suele igual. Quizás a alguien que le pongan el cuerno, si su herida es la traición, le va a doler Claro. enormemente. A otra va a decir, me dolió, pero bueno, sigo, no es mi herida principal. Y es el ejemplo de, si a ti y a mí nos empujan y yo tengo un problema en la cadera y tú no, pues a los otros nos van a tirar. Claro. Pero tú te vas a parar súper rápido. Yo me voy a tardar en parar porque es mi herida. Es un gran ejemplo. ¿No? Entonces, como es un poco entenderlo que el desde dónde de cada quien es distinto. Por eso decir yo en tu lugar es tan peligroso, porque no tienes la historia de la otra persona. Sí, claro. Totalmente. Pero bueno, ese es mi personaje. Ese es mi personaje. Y Ok. que Pues bueno, sí, creo que ese es tu personaje. La idea sería como ahora plantear, bueno, ya nos contaste que de chiquito, esa fue como una historia complicada con el cuerpo. Pero digamos, ya pensada en ese personaje, vamos a desarrollar una peli o un personaje más que está pasando por algo actual para que se siente. Entonces, si tu personaje ahorita le pasara algo físico del cuerpo, ¿no? O sea, o ahorita has tenido alguna situación física o solo se quedó en la etapa de tu infancia. No, sí, me operaron de una hernia de hiato en el estómago. Entonces la recuperación fue lo más horrible del mundo. Lo más horrible del mundo porque además en esa recuperación tienes que aprender a comer de nuevo. Porque te generan un esfínter artificial, entonces tienes que aprender a comer de nuevo. Bajé 16 kilos en un mes. Wow. Ok, O sea, entonces. fue así brutal, brutal, brutal. Entonces, pues el tema de recuperación, para mí a nivel emocional, era, o sea, yo hice doble chamba porque era la recuperación física y a nivel emocional yo no me sentía como los demás. Yo decía, híjole, es que me está pasando de nuevo y estoy reviviendo todo esto y entonces me aislaba y no quería que nadie me viera y entonces empecé a tomar decisiones en función a esa herida. Entonces, pues me empezó a ayudar otra vez retomar terapia con él en esa etapa, pero en esa etapa me volvió a costar querer tomar la decisión de volver a hacerlo. Porque yo seguía no sé cómo explicarlo, pero como que yo tenía la idea de que era lo peor que me podría estar pasando, ¿no? Cuando de pronto, años después de esa operación, me di cuenta que pues no, que realmente mucho estaba en mi cabeza y que me estaba jugando en contra y y que constantemente
pues uno está jugando sus propias cartas, ¿no? Todo el tiempo, porque dentro de tus propias cartas también vienen tus heridas, ¿no? Son parte de tu Claro. propia baraja. Entonces, de repente, en una mano te sale una mala carta que es tu herida. Por eso tengo tatuado esto. Es la mano que tiene menor probabilidad de ganar en el póker. Pero no son las cartas que te tocan, sino cómo las juegas, ¿no? Ok. En el Eso póker puedes está- ganar con una mala mano. Entonces, Mm. y me gusta mucho jugar póker, entonces de repente como que vi esa referencia y dije, claro, pues yo no decidí que nacer con las piernas así. No, yo no decidí lo que me ha pasado a nivel físico en muchos de los aspectos, pero sí decido ¿Qué hacer ahora qué con hacer esto, ahora, ¿no? cómo lo Claro. enfrento y, Y, tal. y ¿no? si tú Entonces, pensaras, digamos, en contar esa historia, hacer un corto y de ahí conectar con otras personas que están en tu situación, como por ejemplo Débora, que les contaba en una de las historia. pausas, Ajá. una astrofísica mexicana que estoy escribiendo su guión, pues ella descubre un hoyo negro binario y es una astrofísica de las más reconocidas a nivel mundial, ¿no? Pero nace con una malformación genética, le da cáncer de mama, etcétera. Pero al final ella dice, Marisa, para mí las barreras más fuertes no son las físicas, sino las emocionales, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante sería construir eso, si pensáramos en un corto y en un personaje, es como, ok, ¿qué ayudó a Ian a salir, a Ujú. darse cuenta, ¿no? Porque se puede haber quedado ahí, fue el psicólogo, pero en ese momento, ¿qué otro personaje estaba de manera secundaria? A lo mejor tenía una pareja, a lo mejor la mamá, a lo mejor, ¿no? E incluso en ese corto tú puedes construir y decir, quiero que este personaje complique más las cosas, porque ahora Ujú. no es lo físico, lo deja su novia, Ujú, ¿no? ujú, Ok, entonces ahora se va a estos dos lugares. Pinche Entonces, Magali. ¿no? Ah, no es cierto. No es cierto. Magali, ya, por favor, Ya, regresa. Ajá. ¿No? Y entonces tú ahí podrías construir este personaje y decir, ok, Ian en el modo automático aparentemente su vida ya había superado su infancia, todo estaba bien y la vida dijo, no, hay algo más. Entonces quizás tu cuerpo, tu herida te regresa a tu mamá, ¿no? A lo mejor necesitabas construir, trabajar la herida con tu mamá y decir, quizás necesité más soporte, quizás te necesité más, ¿no? Entonces, digamos que el personaje se acerca con su madre gracias a la situación, ya pasa a la adolescencia como un adulto creyendo que ya está todo increíble en su vida y como adulto se cae como un niño, Ujú. pero eso hace que la relación con su mamá se replantee, conecte y entonces de repente la tal Magali, ¿no? En un momento le afecta, pero como Ian se da cuenta que tenía que conectar con su mamá y sentirse niño y sentirse que se podía caer en su madre. Claro, entonces la importancia que tenía Magali, che Magali, Okay. eh, Sigues ya no- hablando ya- de ella. ya no va a tener como ese mismo impacto, ¿no? Ya Claro. Entonces, pero- quizás te ajá. estás en el momento en que se está convirtiendo el personaje, es decir, pues ahora se da cuenta que se puede sostener Claro. y a lo mejor es como una cosa ambigua y es una metáfora y una paradoja, decir, un niño que a lo mejor necesitó a su mamá, pero el niño en su momento necesitó cuidar a su mamá. Ujú. Entonces es como una cosa ambigua porque y es un choque para un niño porque si necesito que me cuiden, pero no me puede cuidar mi mamá, entonces yo la cuido. Ujú. Entonces ahora como adulto se cae el adulto y es como... Constantemente. Y entonces para ahí es recibir. decir, no, lo que tenía que darse cuenta Ian es que realmente necesitaba reconciliarse con su mamá y sentirse cuidado Claro. y protegido por su mamá. Entonces el personaje se convierte en otra cosa, ¿sabes? Ya no tiene una necesidad constante de alguna situación o de ser protegido por sus amigos o por las parejas, sino se da cuenta que a pesar de que tiene una situación en el cuerpo, él mismo se puede sostener, Claro. ¿no? O sea, Claro. digamos, estoy poniendo un ejemplo, entonces de alguna manera alguien que estuviera por alguna situación, malformación genética, alguna situación del cuerpo puede conectar y decir, y esto, y cómo estuvo mi mamá. O sea, toda situación de vida nos recuerda y nos lleva a un lugar y alguna relación con nuestros padres, ¿no? Sí, Que- sí, Y totalmente. ahora vendría la otra cara de la moneda, que es en eso que me vuelve a pasar, que yo no quería que me pasara, porque según yo ya lo superé, Ujú. tiene que volver a pasar para mirar algo que faltaba de sanar y reacomodar. Porque entonces, si, regresando a este ejemplo, yo de niño o niña tuve que cuidar a papá o a mamá cuando su función era ellos cuidarme a mí, yo de adulto cumplo esa función como paterna con mis parejas. Ujú. Pero lo que estoy buscando atrás de eso es que me cuiden. Te cuido para que tú me cuides. Claro. Y luego te reclamo por qué no me cuidas. ¿Sí me entiendes? Entonces Sí, entro en sí, esta totalmente. situación en la que estoy pidiendo algo a través de yo darlo y dando por hecho que el otro tiene que hacer lo mismo por mí, cuando quizás no me estoy acomodando de pareja. Estoy pidiendo algo más que no le toca a mi pareja y que nadie más te lo va a poder sanar más que tú. ¿Cómo?
yéndote como a ese origen y resignificando las cosas, que es lo que me gusta mucho de lo que hace Marisa en el cine autorreferencial y de escrituras. Puedo mirar mi historia desde otros ojos. Lo que pasó no lo puedo cambiar, pero cómo lo cuente y me lo diga a mí, me posiciona de otra manera frente a esa misma historia. Claro. Claro, o hay veces también puede ser una manera de hablar del tema, porque ¿de qué habla el cine, sabes? Es como romantizamos, está increíble, y de repente lo autorreferencial viene mucho con los videodiarios de Jonas Mekas, como en los 60s. Jonas Mekas decía, yo no me identifico con el cine que hay, yo soy inmigrante y ¿esto qué es? Y la esencia de la vida está en lo cotidiano, entonces él se va más a ese lugar. Entonces la autorreferencial tiene una búsqueda de hablar de lo real, ¿no? Algún alumno habló de una violación, de temas pues no sé, de hablar sobre toda la situación de la mente, no sé, crisis de ansiedad, etcétera, del rechazo que yo tuve a mi cuerpo. Entonces, también creo que el cine es un lugar para hablar de lo que incomoda, de lo real, y bueno, ¿no? Y También también es un ejercicio de catarsis, ¿no? también se vuelve, Claro. pero también si lo ya piensas, porque al final el cine también es crear mundos. Entonces, si tú ahorita te pusieras a pensar, ¿cómo podría hacer sentir a los demás lo que yo sentí estando en el hospital mientras me rehabilitaba? ¿Cómo era la luz? Si fuera un corto todo filmado, por ejemplo, la sala de un hospital o en el cuarto de un hospital, ¿no? Hay una película que se llama The Call y toda la peli es en una estación de policías y de un secuestro. Y todo es el diseño sonoro y es en un espacio. Entonces, si pensáramos como en un personaje, pero no solamente en eso, cómo Ian va a hablar de su historia y cómo de verdad toda esta situación interior que quieres dar, cómo vamos a crear eso, o sea, cómo nos vas a hacer sentir la sensación que tú sentías cuando te pasó eso, cómo Sí, es claro. la ansiedad, cómo... Claro. Entonces, eso es lo interesante, cómo en el cine puedes crear esos mundos, cómo es la luz, cómo tiene que ver tu memoria, cómo se expande y cómo lo das en la luz, en la cámara, en el vestuario, en todo un mundo. Entonces eso es lo bonito del cine. Cuando ya tienes la complejidad del personaje puedes construir y muchas veces las emociones se traducen a la luz, ¿no? Al ritmo, al montaje, a la Sí, narrativa. Claro. la distancia de la cámara con el personaje, el encuadre. O por qué cámara, o por qué quieres en 35 milímetros. O sea, Ujú. todas las decisiones estéticas están narrando una situación también emocional, Sí. ¿no? Ahora, visto Entonces, este personaje desde la perspectiva psicocorporal, por ejemplo, nuestro cuerpo guarda memoria hasta de cómo nacimos. Entonces, por supuesto que también guarda memoria de todos los eventos dolorosos en nuestra vida. Y no solo los físicos, también los emocionales. ¿Cómo me sentí cuando mi papá me regañó terriblemente y tenía 5 años y me sentí desaprobado y a la fecha en la adolescencia también? Y llega la adultez también y entonces resulta que tengo un amigo en el trabajo o la pareja me hace sentir desaprobado o desaprobada y tengo ese mismo sensación de vacío en el estómago que sentía cuando tenía esa edad, ¿no? Entonces también es súper importante bajarlo al cuerpo. Que justamente me quedé pensando que entonces, como que todo el mundo, y no nos damos cuenta, todo el mundo constantemente estamos tropezándonos con todas nuestras heridas. Constantemente. Claro, y no le diría tropiezo, porque al final del día se trata de verlas con compasión. O sea, no conozco a nadie que diga, yo elijo tener una herida, o sabes qué, a ver, está tu Ujú. repertorio, rechazo, abandono, ¿no? ¿Cuál quieres? ¿No? O sea, al final del día, la herida nosotros no la elegimos, nos pasó. Pero lo que sí podemos elegir es verla, ser compasivos y compasivos con nosotros, de decir, bueno, pues sí, sé que ya la vi, sé que me pasó esto y que está vinculado con esto, pero ahora, ¿cómo lo puedo sanar? Y sanarlo me refiero no solo a un nivel mental, sino lo que hablábamos de también liberar esas emociones que se quedaron en el cuerpo. O sea, esa sensación de vacío también la puedo liberar, también puede salir. No tengo por qué quedármela o seguírmela guardando una y otra vez, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante cuando hablamos de salud mental, bajar también al cuerpo y que el cuerpo pueda liberar lo que necesita, porque si no vas juntando en tu costal. Sí. Entonces ya es lo que te contaba, ya traes muchísimas situaciones sin liberar y llega una que ya te desata todas las anteriores y ahora ¿qué haces con todo eso que no sacaste, no? Y el riesgo de eso puede ser lo que decíamos, o te viene una depresión muy fuerte, crisis de ansiedad muy marcadas o una enfermedad psicosomática. De alguna u otra manera tu cuerpo te va a decir, volteame a ver. Si no me volteas a ver, voy a hacer algo, voy a hacer llamadas de emergencia, ¿no? De aquí estoy, y si sigues sin voltearme a ver, de alguna otra manera voy a tener que hacer algo más grande para que me sanes, Claro. ¿no? claro, y quizás nada más como igual para ir cerrando, porque si no esto ya se convirtió en terapia grupal, pero Sí, estamos invitando a su podcast. no, o sea, ya es
que te vamos a invitar a nuestros Sí, adelante. cisternas Con en mucho gusto. acción. Vamos a analizar a Ian. Sí. Pero bueno, nada más como quería decir esto, ¿no? Como creo que una cosa súper importante es como, ay, no, me volvió a pasar. O sea, lo peor que puedes hacer es volverte a rechazar, como en algún momento lo hiciste. Es como, si te volvió a pasar es porque tenía que pasar, ¿sabes? Ujú. Listo. Y siento que el poder más importante de sanación es aceptar. Ok, listo. Aceptando. Bueno, y un poco hablando y regresando como a mi corto, yo hablo de la liberación como lo sucio. Estamos en un espacio blanco, pintamos con carboncillo negro, porque para mí la liberación es la imperfección, es ver lo que no querías ver, eso es la liberación, ¿no? Entonces yo nada más como que explotaría eso como en estos mundos y alguien que también se le queda la duda, ¿qué es lo autorreferencial? Voy a poner también otro ejemplo, no sé, ¿vieron la de Roma de Cuarón? Ujú. Cómo él agarró y llevó toda la calle literal de Roma a esta etapa de su, como los 60s, cómo eran todos estos espacios, ¿no? Entonces también la memoria en la autorreferencial es bien lindo. Bueno, pues ahí está. Yo creo que esto va a necesitar un podcast más largo porque está muy interesante, pero pues bueno, ahí está. Obviamente vamos a etiquetarlas aquí para que vayan a sus redes sociales, para que vean todos los proyectos que tienen y que vayan a escuchar su podcast, Cisternas y en acción. que se llama Cisternas en Acción en Spotify. Y pues muchas gracias Nuestro próximo invitado para analizar. No, adelante. Increíble. Increíble. Magali. Bueno, Magali. regresa. Regresa, Magali. No. Bueno, ahí está. Muchas